Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, como ven, no soy Victoria Rodríguez. Bueno, no, aprovecho para hacer algunos trámites, es muy humano eso, ¿no? Y a veces los horarios de las oficinas son tan complicados en este país que, bueno, así que seguramente mañana va a estar con nosotros. Es un gusto siempre estar acá y verlos nuevamente. Vamos a hablar del caso Pablo Goncalves. Uno piensa que Pablo Goncalves estuvo 23 años detenido por un triple crimen, o por triple crimen, prácticamente la mitad de su vida. Y ahora que logró con trabajo, con estudio, la ley uruguaya le permitió salir 7 años antes porque había sido condenado a la pena máxima que está en este país y, sin embargo, en el exterior nuevamente comete faltas y está detenido en Paraguay, así que vamos a tener ese tema hoy aquí en Esta Boca es Mía. Tenemos como invitados al abogado, al panelista Andrés Ojeda. Un gusto recibirte, Andrés, ¿cómo te va? Y al psicólogo forense Gustavo Álvarez, también muchas gracias, bienvenido. Y vamos a tener un contacto porque, bueno, como ustedes saben, sucedió en Paraguay. Pablo Goncalves fue detenido portando un arma 9 milímetros, portando cocaína. Según la legislación y las reglas en Paraguay, esto sin tener los comprobantes necesarios, sin ser adicto, por ejemplo, al consumo de cocaína, es una falta por los gramos que llevaba. Así que vamos a averiguar cuál es la situación de Pablo Goncalves en Paraguay. Estamos en comunicación con el jefe regional de Interpol Paraguay, Eric Ortega. ¿Me escucha, Ortega? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para usted y a su amable audiencia, y un saludo muy cordial desde Paraguay al pueblo uruguayo también. Muchas gracias, muy amable. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación de Goncalves en este momento. Yo le voy a poder facilitar los datos preliminares en este momento, vamos a decirle, porque está en un estrado ya muy superior nuestro. La única persona que va a poder determinar o brindar, vamos a decirle, alguna expectativa de pena, en este caso es el juez. Él fue demorado aquí en Paraguay teniendo consigo un arma de fuego, que también está penado por Paraguay, por la ley de armas. Además, en su poder se encontró 9.1 gramos de supuesta cocaína. Se está aguardando el resultado laboratorial para poder presentar ante el juez. Y además, él había solicitado, vamos a decirle, su permanencia acá en Paraguay. Esos son los datos que yo en este momento le puedo brindar. ¿Alguna duda más que tengan? ¿Él está detenido? Sí, él está detenido, está guardando el proceso, está a cargo del juez de acá del departamento de Canindeyú. ¿Cuánto puede demorar este trámite para saber cuál va a ser el veredicto de la justicia? Y como cada país posee su legislación, ya depende, vamos a decirle, del juzgado, el tiempo en el cual va a ser sentenciado a esta persona. En algunos casos hay algunos que llevan más de 2 años, algunos 1 año, o algunos llevan una excepción y en menos de 6 meses ya son penados o sancionados por la ley. Había trascendido de que él estaba procurando la nacionalidad paraguaya, que estaba tramitando. Creo que también él estaba aportando un pasaporte español. ¿Esto es así? Él en su momento, en su carácter de ciudadano libre, ya en este momento, al cometer su delito aquí en Paraguay, apoyamos a la comisaría jurisdiccional con la búsqueda o, vamos a decirle, ver el antecedente de esta persona. En el momento que ingresamos dentro del sistema nuestro de Interpol aquí en Paraguay, saltó su condena que poseía en Uruguay. Ahora, no fue muy específico del motivo del cual él fue condenado. Entonces, por dicha razón, él se quedó a cargo, vamos a decirle, del juzgado con una pequeña observación de su antecedente. En el momento que él ingresa a Paraguay, si bien ya había cumplido su pena en Uruguay y no había problemas con la ley, cuando él ingresa a Paraguay, ¿hay algún tipo de atención especial en función de lo que habían sido sus antecedentes o ingresó sin problemas y tampoco hubo una atención especial los días que estuvo allí? Cualquier ciudadano, o sea, vamos a hablar de forma particular en estos casos para que se pueda entender. Yo, ciudadano paraguayo, si soy o cometí un crimen, salgo de mi país, me voy a un país nuevo, que tenga un periodo, dependiendo de cada país,
que aquí en Paraguay es 3 meses o 90 días que establece migraciones. ¿Qué sería, vamos a decirle, tipo una vacación una vez que uno viene a ingresar dentro del país? Entonces, en ese tiempo uno puede estar tramitando si realmente le gusta el país o vuelve nuevamente a su país de origen. En este caso, yo tengo entendido que él, creo que le gustó el ambiente paraguayo y empezó a realizar los primeros trámites para su documentación aquí en Paraguay. ¿Estaba solo o estaba acompañado? En el momento de su aprehensión estaba solo. ¿Dijo si tenía algún tipo de amistad o de contacto en Paraguay? ¿Dónde se estaba quedando? Él es una persona bastante reservada, no brindó muchos detalles, simplemente los objetos que tenía en su momento de su aprehensión fue lo que declaró él mismo. Circuló la versión de que las autoridades paraguayas podrían expulsarlo del país. ¿Se ha manejado? ¿Existe la posibilidad de manejar esa posibilidad para que no esté en Paraguay? Yo sinceramente no quiero estar mintiendo ni tampoco quiero estar dando una opinión que ya escapa de mi posibilidad de poder decir si se va a realizar esto o no se va a realizar esto. Esto es la única persona que va a poder decidir en este caso es el juez que está llevando su causa. Pero la figura de indeseable, como hay en algunos países, de expulsarlo, existe en Paraguay. Sí, también poseemos la ley de migración nuestra, establece que hay personas gratas y personas no gratas. Claro. Que venimos realizando en común acuerdo con Brasil, con ciertos ciudadanos que poseen su orden de captura, vamos a decirle, en Brasil también. Entonces, como no tiene ninguna sanción en Paraguay, se ve la manera de realizar la expulsión vía migraciones, como persona no grata dentro del país. Bien, veremos entonces qué sucede. Ortega, le agradezco mucho que nos haya atendido. No, muchas gracias a ustedes y también al pueblo uruguayo. Y desde aquí en Paraguay, un saludo muy grande y muy afectuoso. Las puertas nuestras siempre van a estar abiertas para ustedes, para cuando quisieran venir. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy amable. Eric Ortega es el jefe regional de Interpol Paraguay. Hubo declaraciones ayer del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que mencionaba que con Paraguay no había un tratado de extradición por esta posibilidad justamente de que fuera expulsado del país. Bueno, a ver, Andrés, desde el punto de vista legal, ¿cómo observas esta situación? Yo no entiendo bien por qué habría que hacer alguna salvedad con relación a tratados de extradición, porque en realidad Uruguay no tiene ningún delito pendiente en Uruguay a los efectos de querer traerlo para acá. Es lo que dijo Bonomi también. Aclaró especialmente el ministro que él cumplió su plena 100%, o sea, no tiene nada pendiente, con lo cual Uruguay no tenía ninguna razón para traerlo. Él, a ver, presuntamente comete un delito en Paraguay, con lo cual será la justicia paraguaya quien deba resolver si lo juzga ahí o si aplica esta figura que tienen algunos países de la expulsión. En su caso lo que hace es sacarlo de Paraguay, no necesariamente debería venir para acá. Yo creo que en ese caso Uruguay no es más que un espectador en todo esto. Yo creo que el tema Pablo Goncalves, más que este hecho concreto en Paraguay y los temas formales de en qué país se juzga cada delito, lo que despierta y digamos, la polémica se suscita en relación a qué pasa cuando alguien que comete un delito grave sale de prisión y vuelve a la sociedad. ¿Para qué metemos a la gente presa? Y si hay casos o no hay casos que ameriten la aplicación de condenas mayores a las que tenemos o de supuestas penas perpetuas o penas de muerte o lo que fuera. No digo yo esté a favor de nada, estoy diciendo cuál es la discusión que se plantea detrás del asunto Pablo Goncalves, porque es como un automatismo, ¿no? Cada vez que uno dice Pablo Goncalves, toca el botón para discutir el alcance y la eficacia de las penas privativas de libertad, ¿no? Bien, ahora vamos a tratar ese tema, ya que lo mencionaste. La pregunta que le vamos a hacer a nuestros televidentes justamente tiene que ver con esto que decía el doctor Ojeda recién, es decir, los presos liberados por delitos graves. ¿Debería existir un seguimiento especial para ellos luego de cumplir la pena? ¿Una atención especial? ¿Ustedes creen que sí, que hay que tener una atención especial después que son liberados o no? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que le hacemos a todos ustedes. Antes de meternos en el tema más psicológico, yo voy a aprovechar por esto que decía Andrés, la primera impresión sobre el caso Goncalves y esta situación que está viviendo hoy en Paraguay, la primera opinión del panel.
Alejandro. En todo caso, yo me arrimo bastante a la baldosa que dejó pisada Andrés, a propósito de no veo por qué debería interesarnos en este contexto, a menos que haya una información que no manejemos, una posible extradición, cuando el hombre en Uruguay, una vez que recuperó la libertad, que yo tenga entendido, no cometió ningún delito, ¿verdad? Primera cosa. Y después la pregunta, que es una pregunta clave, ya no para el caso Goncalves, sino para el sistema penitenciario, es qué tan eficiente es la prisión, para decirlo así. De todas maneras, voy a decir algo, pero simplemente como elemento para agregar, que probablemente se dé de bruces con lo que al imaginario colectivo despierta, por obvias razones, la figura de Goncalves. En todo caso, Goncalves ahora está siendo sometido a una instancia judicial en un país donde las normas de derecho, tengo entendido, que funcionan con ciertas garantías, a propósito de un delito en esa nación, pero en todo caso que me parece bastante alejado al delito atroz y cruel que cometió y que le llevó pagar en prisión en nuestro país. ¿Se entiende? Quiero decir, para decirlo de alguna manera, solo no ya hablando de Goncalves, sino de la pregunta en sí. Ojalá todas las personas que cuando vuelven al sistema por haber cometido un horrendo crimen sean capaces, si se salen de la norma, de que el delito sea que tenga algunos gramos de cocaína encima. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Ahora vamos a hacer la vuelta y... Yo creo que aquí la cuestión de fondo es un poco lo que plantea Ojeda, ¿no? Por lo menos a mí me gustaría que fuera esa. ¿Cómo se ingresa al sistema? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe cómo funciona el sistema judicial para ingresar a un recluso. Sabemos poco de lo que sucede durante la estadía de ese recluso en prisión. Un caso como el de desnutrición que acabamos de tener en el tapete lo demuestra. Parece que ni las propias autoridades saben qué está pasando con sus propios reclusos en los centros de reclusión. Y sabemos menos todavía acerca de cómo se sale. Yo escuchaba a algunos técnicos que decían que en algunos países se hace una pericia psiquiátrica cuando el recluso ingresa y se hace una pericia psiquiátrica cuando sale. Por eso tenemos un psicólogo acá. Exactamente, para ver cómo ha pasado ese transcurso de tiempo y si vale la pena hacer un seguimiento, no lo vale o debería quedarse porque no se ha rehabilitado. Simplemente como dato, Goncalves hizo bien las cosas a tal punto que le bajaron 7 años de pena, ¿no? Exactamente. Algo tiene que haber hecho bien para que pero eso no condice a veces con la sensación que el caso ha generado en la sociedad, ni con lo que a veces la opinión pública transmite. Si fuera por la opinión pública, muchas veces dice, bueno, que no salga, que se pudra en la cárcel, pero resulta que tenemos un sistema legal que no establece eso. Nos guste o no nos guste, Goncalves en Uruguay ha cumplido su pena y no ha cometido ningún delito. Doctor Pascal. Y es un tema clásico ¿no? Cuando se plantea una situación de este tipo, el tema clásico de cuestionarse sobre el alcance del derecho penal, la función que tiene la pena, y eso pone en entredicho algunas convicciones que quizás están demasiado desparramadas en la sociedad, pero sin raíces firmes. La idea de la rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la pena, por lo menos en Uruguay siempre se habla, bueno, es para rehabilitar al recluso, para que salga con un oficio, para que deje, en fin, su mala vida anterior, etc. Y se olvida muchas veces, o se quiere ignorar, la función del castigo en sí, de la pena. Es decir, la privación de libertad es un castigo que la ley, la sociedad a través de la ley impone a quien incurre en determinadas conductas. En este caso, crímenes repugnantes como asesinato de mujeres indefensas que espantaron a la sociedad por razones, por muchas razones, por la extracción social del asesino, por el tipo de relación que tenía con las víctimas, etc. Entonces, cuando se nos aparece esa parte oscura del ser humano, del criminal, del delincuente, se nos viene encima en todos esos cuestionamientos. ¿La cárcel sirve para rehabilitar? No en todos los casos. Cuando hay un sujeto que tiene una patología psiquiátrica que lo lleva a determinados crímenes, ¿la cárcel sirve para, digamos, acomodar su psiquis? Claramente no. Simplemente allí hay un castigo, una exclusión de la sociedad para cumplir con privación de libertad el castigo que se le impone, y sabiendo que mientras está en la cárcel no va a asesinar a nadie más fuera de la cárcel. Es eso. Y cuando sale en libertad, bueno, es como cuando alguien saca algo del freezer, vuelve al estado en el que estaba cuando lo puso, aunque hayan pasado 30 años. No sabemos a qué estado. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen en general los compañeros y lo único que agregaría es una reflexión sobre el acortamiento de las penas en función del estudio y del trabajo, cosa que el que comparto la posición del fiscal Subía, no estoy para nada de acuerdo con esa solución.
Creo que es una solución que debería discontinuarse porque no me parece justo que porque un preso haga lo que debería hacer obligatoriamente, que es estudiar y trabajar, eso le permita conmutar, achicar su pena. Desde ese punto de vista, creo sentir un generalizado sentir popular. No estoy de acuerdo con que a una persona que cometió estos crímenes aberrantes haya que cortarla en tiritas o pena de muerte o cadena perpetua, pero sí estoy de acuerdo que debería quitarse ese instituto cuando no se trata de premiar a nadie por algo que debería tener la obligación de hacer. Bien, lo metemos ahora... Jaime, simplemente a modo informativo y colaborando con lo que dice Alvarito, lo que sostiene Subía es que es exagerado el premio, no entiende que deba eliminarse, Claro, pero que no es lo mismo, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo. Está bien, vamos... Sí. Hay cosas que, primero, a los efectos del caso puntual de Pablo Goncalves, a él no le operó un beneficio que habitualmente opera, que es la libertad anticipada. No, él... La pidió 2 veces a la media pena y, no a los 2 tercios y le dijeron que no. No, lo que pasa es que hizo... O sea, se le denegó 2 veces, cosa que al grueso de la población carcelaria no se le deniega. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, a ver, es Pablo Goncalves. Porque era Pablo Goncalves. Firmarle la salida de Pablo Goncalves no es tan simple como firmársela a cualquier otro. Cuando él redime 7 años de pena, no es un beneficio, es una previsión legal que no se puede, que no tiene nada de discrecional, ¿verdad? La libertad anticipada sí tiene una parte discrecional, hay un informe de INACRI que dice si está apto para volver a la sociedad o no, y en base a eso se toma una decisión. ¿Por qué salió 7 años antes Pablo Goncalves? Solamente por la redención de pena de trabajo y estudio. Claro. No tuvo nada más. No, pero digo, a otros tienen otros beneficios. O sea, se lo ganó. Por eso... Eso no se lo pueden quitar porque es una previsión legal. Y tiene un fundamento de fondo. Y yo creo que hay una discrepancia, por lo menos desde lo formal con Álvaro. Los presos no tienen obligación ni de trabajar ni de estudiar. Ninguna Cosa persona, que es otro debate interesante. Ninguna persona yo creo que deberían. Ninguna persona en las sociedades civilizadas, democráticas, se la obliga a trabajar. Eso se llama esclavitud. Esté preso o no esté preso. Entonces, es otro debate, pero quiero meterme... pero por favor, vamos a meternos, si es posible, en la psiquis de Pablo Goncalves. Ay, no, por favor. O por lo menos conocerla, intentar conocerla. El tema es un triple asesino, un asesino serial como no ha tenido el Uruguay aparentemente, en su historia criminal. El otro día lo hablábamos en desayunos informales. ¿Es posible de recuperar, por ejemplo? Está bien, como decía recién Alejandro, ahora no cometió otro crimen en Paraguay, pero también estaba cometiendo un delito. ¿En qué pudo ayudarlo el haber estado 23 años encerrado? El hecho de haber estudiado y de haber trabajado supone que también él hizo el cálculo para tratar de salir antes. No sé, tiré todas las preguntas juntas. Todas juntas. Yo antes de intentar contestar alguna de esas preguntas juntas, algunas precisiones también sobre el sistema penitenciario. El sistema penitenciario sirve para castigar, no debería, sirve para castigar en algunas unidades penitenciarias de una forma casi inhumana, en otros no. Pero la cuestión yo creo que a veces cerramos el tiro en que hay gente que... Entiendo como la privación de libertad, no un castigo que vaya más allá de eso. No, me refería a lo que dice la Constitución, etcétera, pero lo entendí. Ahora, la cuestión es que yo creo que a veces cerramos el punto. Hay gente que es rehabilitable y hay gente que no es rehabilitable. ¿Está bien? ¿Un asesino serial es rehabilitable? No necesariamente, pero por estructura de personalidad, hay personalidades que son totalmente impermeables a cualquier tipo de cambio, porque es lo que nosotros llamamos egosintónicos. No hay una distancia, una distonía entre lo que hago y lo que el otro me sanciona como que está mal. Tú mencionabas el otro día en el móvil que hicimos el caso del argentino del Pucho, clan. el clan Pucho. Ese es un buen ejemplo. Entonces, que a los 83 años el tipo seguía defendiendo su posibilidad de delinquir. Sí, y haciendo lo mismo, con las imposibilidades físicas. Ahora, si quieren, lo traemos el ejemplo. Otra de las cosas donde se separa el discurso jurídico, en buena manera, digo esto, del psicológico jurídico. Muchas veces vemos que se estructuran planes, segmentaciones de población carcelaria en función de la figura jurídica infringida. ¿Es un homicida? Es tremendamente peligroso. ¿Cometió un hurto? No es peligroso. Llevémoslo para la granja, llevémoslo para aquí. No tiene absolutamente nada que ver. Y piensen en esto. Si Pablo Goncalves o Pucho hubiese caído por un hurto, ahora, por ejemplo, ¿qué? ¿No es peligroso?
La peligrosidad, y yo sé que los abogados y el cuerpo jurídico no está muy de acuerdo con el concepto de peligrosidad, pongámosle otro, vulnerabilidad o como ustedes quieran llamarle. ¿Va en sí mismo o está enancado en el acto jurídico o la figura jurídica infringida la peligrosidad? Para nada, para nada. ¿Qué pasa si lo hubieran encontrado aquí en Uruguay con los 9 gramos de cocaína? Claro. ¿Es más grave por ser Pablo Goncalves? Pablo Goncalves delinquió antes. Tuvo un secuestro que fue denunciado, después fue a retirar la denuncia, etcétera, etcétera. ¿Cambió? ¿Fue más peligroso después que antes? ¿Después que cometió los 3 homicidios? ¿La sociedad uruguaya cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabemos nosotros? No, yo me refiero, ¿sabes a qué? A cómo muchas veces queda impregnado del discurso jurídico cuestiones que pasan adentro de la cárcel y segmentaciones o evaluaciones que se hacen adentro de la cárcel. Pero y ahora no las conocemos. intentando contestar. Yo de Pablo Goncalves, obviamente, como señalaban, no voy a hablar en caso particular porque yo no he trabajado, si bien lo he entrevistado, no he trabajado directamente. Pero pongámosle que Pablo Goncalves comporta una estructura de personalidad psicopática. La psicopatía es una muy mala apuesta terapéutica. Muy mala apuesta terapéutica. ¿Por qué? Porque no genera culpa, no genera la sensación de remordimiento y de poder darse cuenta y hacerse cargo de que hay algo que estuvo mal. ¿Está bien? Hay cuestiones, no da para desarrollarlo acá, hay cuestiones neurobiológicas inclusive que dan cuenta de esto. Escáner de cerebro, imagenología, que dan cuenta de que el lóbulo prefrontal de los psicópatas, sobre todo los más pesados, funciona de diferente manera. ¿Este sería el caso? Reitero, yo del caso particular no puedo hablar. Este tipo de delitos sería el caso. Este tipo de delitos sería. Tú lo entrevistaste a Pablo Goncalves, lo conociste. Hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué sensación te quedó cuando lo viste? ¿De un tipo frío, arrepentido? Lo que mencionaba el oficial de Interpol, es muy reservado, muy medido, muy cauto. La psicopatía tiene determinadas características que son muy patognomónicas de la psicopatía. La manipulación, claro, la manipulación va muy de acuerdo en el coeficiente intelectual que tenga. Hay manipulaciones que son muy burdas y otras que no tanto, ¿no? Bueno, de hecho también trascendió que, estando aquí en Uruguay, se había contactado a través de una red social con una mujer, no le había dicho quién era. Esta persona sospechaba algo, se encontraron. ¿Perdón? Tampoco se lo ocultó, ¿no? O sea, no lo ocultó. Lo que sucedió estaba dentro de las posibilidades. Sí, pero bueno. Que él quiera reconstruir su vida afectiva, estaba dentro de las posibilidades. Está perfecto. De hecho, también recordemos que cuando lo liberaron, esa sensación de preocupación y de alarma de la gente, cuando pedían, por favor, que pusieran la foto para ver cómo estaba, la respuesta fue que no se publicaba la foto de cuál era su estado actual, para que eso no generara problemas. Yo le aclaro algo, Clara, discúlpeme que lo interrumpa, y coincido con Ojeda. Todo esto pasa porque es Pablo Goncalves. Hay, no le digo miles, pero decenas, sí, sin lugar a dudas, que han cometido delitos tremendamente aberrantes y que circulan graciosamente por nuestras calles. Pero si cumplen su pena... Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O no estoy de acuerdo, pero... Hay un tema de fondo acá, que es que la gente junta y en masa se pone tremendamente inquisitiva. ¿Tá? Volvemos a la Edad Media y salimos todos con palos con punta a buscar gente a las casas para llevarlos a la hoguera. En formato siglo XXI, ¿verdad? Pero lo hacemos. Lo hacemos porque es lo que nos genera. Y si uno pregunta en una encuesta de calle si todos quieren pena de muerte para Goncalves, quizá los números nos asusten. Sí. En Uruguay... ¿Tú tendrías a Pablo Goncalves de vecino de Palié en tu casa? Yo particularmente creo que sí, pero mi caso no es el más razonable, ¿tá? Ni soy la media, no, claramente. Pero digo, porque también está todo bien, te lo llevo un paso más allá. Te lo llevo un paso más allá. Yo he defendido personas que han hecho cosas aberrantes, quizás no las más públicas, pero sí he defendido cosas. Sí, claro. Porque lo que hago es a lo que me dedico y estoy profundamente convencido de lo que hago. En términos de, digamos, a nivel de república, de constitución y normativos, hay un artículo 26 que vale la pena traer a colación, ¿tá? Porque si bien la cárcel hoy, vamos a no mentirnos, es castigo 100%, eso viola directamente lo que dice la Constitución. Dice que, primero, que a nadie se le aplicará la pena de muerte. Y enseguida después dice que las cárceles no servirán para mortificar. Mortificar es castigo, ¿verdad? Sí, está claro. Solamente servirán para rehabilitar y para la profilaxis del delito. O sea, si hoy no cumplen el fin que la Constitución les da y cumplen el que expresamente les prohíbe, lo que pasa hoy en las cárceles viola la Constitución. La sensación de la gente surge también porque se sabe que las cárceles no cambian a las personas. ¿De culpa de quién es eso? ¿Del preso? No es del preso. No es del criminal. A ver, ¿o qué?
No, de vuelta a lo mismo. Y son válidas las dos visiones. La cárcel no rehabilita en la situación en la que está, yo creo que estamos todos de acuerdo. No todas las cárceles. Hay un tercio de las unidades penitenciarias que están trabajando muy bien. Hay que hacer la salvedad. No, está bien. Ahora, vuelvo al principio. Hablando de la sensación el preso, el recluso, hay gente que realmente son víctimas sociales que no les hemos dado la posibilidad y que han incurrido en delitos. Yo les llamo a mis alumnos, les digo, son infractores sociales. Hay otros que después de una X cantidad de tiempo y por múltiples variables, terminan optando como decisión de vida por el delito. Por más que Pablo Goncalves haya estudiado, trabajado y haya logrado bajar su pena, lo que decía ella hoy, el análisis psicológico para salir, ¿se le hace? Se le hizo en los pedidos de libertades anticipadas y se le dio negativo. Y cuando sale por... No, después que me corrija. Después fue por estudio, la parte jurídica. Está bien, claro, pero puede estar... Pero es un hombre libre. A ver, lo que nos termina rechinando, yo creo, es que nosotros como sociedad decimos, hay un individuo, que hay muchos más, pero hay un individuo que mató a 3 muchachas, 3 jovencitas, aparentemente sin ningún tipo de motivo, compartible sin lugar a duda, pero ningún tipo de motivo, no fue en una rapiña, no fue en esto, es inexplicable para el grueso de la gente, nos rechina que hoy en día digamos, bueno, tuvo el beneficio, no él, que todos los reclusos tienen de redención de pena y está libre. Y no lo podemos hacer un seguimiento psicológico, psiquiátrico. Lo que nos rechina es, ¿sabemos si está rehabilitado? Creo que pasa por ahí. No, a mí me importa muy poco si estuvo 20 años, si estuvo 15, el tema de redimir la pena es un cálculo, es una cuenta. Exacto. Es un dato objetivo y es por el cual el abogado, y yo entiendo, tiene que decir... Pero además a alguien le puede parecer mucho o a alguien le puede parecer 30 años. poco. Esta discusión la tendríamos exactamente igual dentro de 7 años. Exacto, eso es así. Es lo mismo. ¿Quién garantiza que Goncalves, al igual que un montón de reclusos, porque de Goncalves conocemos la foto, de Goncalves sabemos quién es, de tantos otros no sabemos quiénes son. O sea que en realidad creo que me da más garantías la libertad de Goncalves que la libertad de otro tipo de recluso. Entonces el problema es, nuestro sistema permite saber cómo devolvemos a los reclusos a la calle una vez que han pasado por todo lo que han pasado. Esa es mi duda, que creo que... Bien, seguimos al debate luego de la pausa, pero déjenme decirles algo, déjenme decirles que están los últimos días de la gran promoción multifocal ocupacional en óptica Stella Ginchuk, solo durante este mes con la compra